Miguel Pareja, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Al mercado, niveles a vigilar en muy corto plazo en el IBEX 35. Pues ni más ni menos que los que estamos ahora mismo. Estamos visitando en términos de rentabilidad europea los niveles mínimos de la semana pasada, en algunos índices incluso perforándolos, otros lo hicieron ayer, como la bolsa italiana, y el IBEX 35 justo visitando esa referencia del mínimo de la semana anterior, la zona de 10.737 puntos, ahora mismo lo tenemos cotizando en 10.745, y esa va a ser la referencia que nos va a decir si las cesiones de esta semana, con las que estamos conviviendo desde el pasado lunes, y que incluso podemos extender en su inicio a la mitad de la sesión del pasado viernes, pues van a ser algo más que una mera cesión, un mero ajuste, o va a ser algo más. Digamos que estamos ante lo que podría ser la red de un campo de tenis, de una cancha en la cual pues nos va a determinar si la pelota va a acabar cayendo de uno u otro campo. Es decir, todo lo que fuera hoy cierres por debajo de la zona de 10.730 puntos, pues invitaría a pensar que esa inercia vendedora se ha instalado con vocación de cierta permanencia, al menos en el corto plazo en los mercados, y que podríamos ver cotizaciones claramente inferiores, rompiendo además pues una cierta zona de consolidación, un cierto lateral que ha tenido lugar y que se está desarrollando en la renta variable europea. Decíamos antes que otros índices ya estaban también en sus referencias, son los 3.200 puntos de Eurostoxx 50, referencia clave a añadir a esa que acabamos de comentar en el caso de IBEX 35. DAX, la zona de los 9.580, 9.600 puntos, ahora mismo está cotizando por debajo. Si estuviera cerrando ahora mismo la sesión con este nivel actual de cotización del DAX, desde luego las connotaciones de debilidad serían harto evidentes y invitarían obviamente a pensar que podría haber mayores cesiones. Por tanto, esto que en índices es relevante, lo es también a nivel individual. Cojamos cualquier de los valores con una mínima correlación con los índices y situemos en el mínimo de la semana pasada esa referencia clave para determinar si estamos ante una corrección algo más profunda o simplemente una cesión puntual. Así, a bote pronto, podemos coger el caso de Banco Santander, la tenemos cotizando en 7,59 ahora mismo. La semana pasada hizo un mínimo en 7,54, que además llueve sobre mojado porque a finales de agosto también marcó una zona de apoyo, una zona de dinero, una zona de consolidación en los entornos de 7,51, y por tanto tenemos muy claro que cualquier cotización de Santander por encima de 7,50 permite otorgarle cierto margen de confianza al proceso lateral del ya casi último mes de evolución bursátil. Movimientos por abajo de 7,50, justo lo contrario, lo mismo que decíamos en índices, riesgo de que la balanza esté decantada hacia el lado vendedor, hacia el lado del papel, riesgo de cesiones y por tanto implícitamente de lo que estamos hablando son de referencias dinámicas para una gestión que queramos hacer acorde al movimiento del precio en el corto plazo, es decir, en función del movimiento que va desarrollando, tendríamos que asociar esa referencia a los 7,50 como referencia de stop de protección para posiciones de corto plazo. Cualquiera que haya comprado en 7,50, 7,60, 7,70 o incluso tenga las posiciones adquiridas del pasado mes de agosto en niveles próximos a 7 euros, debería, si nos permite el consejo, utilizar esa referencia a los 7,50 como referencia de ayuda. Vamos a ir con los oyentes porque tenemos una largarista ya preguntando por sus valores. Patricia Salamanca, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Dígame. Quería comprar BBV y Abengoa B y no sé si es buen momento ahora o esperar a ver qué pasa, si sube más o baja más. Pues tomo nota. Gracias, Patricia. Suerte. Gracias, adiós. A ver, Miguel. Sí, en términos generales, y solamente voy a dedicar esto unos 25 segundos, para determinar cuándo es un buen momento o no para tomar una posición, dependen dos aspectos. Uno, la dirección del precio o la tendencia que presente, ya sea a corto, medio o largo plazo, depende del horizonte temporal de nuestra inversión. Y dos, la proximidad a nuestra zona de riesgo, lo que es lo mismo, hacia el punto donde el precio estaría haciendo lo contrario a lo que nosotros esperamos. En este caso, el mínimo relativo creciente anterior de una secuencia alcista, o que estamos buscando posiciones estratégicamente alcistas. Traducido esto a Abengoa B y a BBVA, pues tenemos muy claro el mínimo anterior marcado la semana pasada en el caso de Abengoa B fue la zona justo de 4 euros, 4,01, por tanto ese es nuestro nivel clave, el mismo que hemos comentado anteriormente en índices y en el caso de Santander. Cualquier cotización por debajo de 4 euros sugiere que el movimiento que viene desarrollando en las 3 últimas semanas desde 4,70 es correctivo, con mayor profundidad que una simple y mera cesión. Por tanto, tomar posiciones, sí, en función de nuestro grado de riesgo, no sé si un 4,10, un 4,15
puede parecer demasiado porcentaje en términos de stop, pero siempre siendo conscientes que entremos donde entremos y con una perspectiva, una vocación de estrategia de corto plazo, que estamos presuponiendo y a lo mejor no es la correcta, pero vamos a suponer que ese es el caso. Esos 4 euros nos van a dar la medida real de si estamos en una cesión puntual o ante un movimiento de mayor calado en términos de descensos. En BBVA, pues algo muy similar, y a riesgo de sonar repetitivos a lo que hemos comentado, simplemente decimos la zona anterior de apoyo de corto plazo, en tornos de 9,40, ligeramente por encima, ahora mismo está situado ahí. Todo lo que fuera a cerrar hoy por abajo de 9,40 sería una invitación en toda regla a pensar que va a haber mayor corrección, que va a haber mayores cesiones y, por tanto, podría merecer la pena esperar. A veces comprar a precio superior no es comprar peor, sino comprar con un mínimo de confirmación, y esto sería lo que le exigiríamos a la mayoría de títulos en el caso de hoy. Esperar a ver si hoy hay una confirmación de cierre por encima de esas zonas clave de dinero que estamos mencionando, 9,40 en el caso concreto de BBVA, y a lo mejor es preferible comprar mañana en un 9,52, por poner un ejemplo, que ahora en 9,43, que es justo donde está cotizando, porque estaríamos comprando con un mínimo de confirmación de que ese escalón ha aguantado. Esto dicho dentro de algo que no he comentado en los primeros instantes de esta conversación, y es que para mí, si me tuviera que decantar por una hipótesis de trabajo, como mayor probabilidad sería la de ver mayor profundidad en estas cesiones por una serie de situaciones, divergencias que se han producido en la zona alta, de nuevo rechazo en las zonas de máximos anuales de muchos índices, entre ellos el IBEX 35 la zona 11.200. Parece que las estructuras sugieren, por cómo se están desarrollando las bajadas y por cómo se había desarrollado la subida, que pudiera haber algo más de corrección y por tanto prudencia. Vamos con el siguiente de los oyentes, Madrid. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, buenos días. Adelante. Oye, quería preguntar por Gamesa y Ferrovial, soportes y resistencias. Muy bien. Vale, solamente eso. Gracias. Nada, a ti. A ver, Ferrovial y Gamesa era, ¿verdad? Sí, efectivamente. Gamesa justo prácticamente donde está cotizando ahora mismo. Además, hablamos del soporte o la zona de posiciones compradoras, zonas de apoyo de los 2 últimos meses, también del mes de agosto, son los entornos de 8,55, 8,60. Ahora mismo cotizando en 8,68, es decir, está muy cerca. Cuidado, por tanto, con la pérdida, si se produjera, de esa zona, por las implicaciones de debilidad y de balanza decantada hacia el lado vendedor. Resistencia, la primera, pues el máximo que alcanza el último de los rebotes, es el primero de los niveles claves, la zona de 9,20, y en segunda instancia la gran, con mayúscula, zona de barrera de papel que encuentra el título desde el pasado mes de julio en los entornos de 9,80, 9,90. En 4 ocasiones ha llegado ahí, y las 4 ocasiones las posiciones vendedoras, el papel que hay en esa zona, le ha mandado directamente, además con bastante contundencia en el último caso, con un gran hueco bajista hacia niveles inferiores. Para Ferrovial, las primeras referencias que manejaríamos serían como zona de barrera indiscutiblemente los entornos de 16 euros. En septiembre lo he intentado flanquear en 2 ocasiones y con bastante contundencia también, como decíamos en el caso de Gamesa, ha sido rechazada. Y por abajo, primer escalón prácticamente en el que se encuentra ahora mismo, al igual que IBEX 35 y otros muchos valores, zona de 15-20, es el primer escalón, ahora mismo cotizando en 15,24. Y por abajo, en caso de perder la siguiente referencia de posible prolongación de cesiones que tendríamos se situaría en los entornos de 14,75, 14,80. Pero insistimos, a riesgo de ser repetitivos, cuidado con todos estos valores que están coqueteando con esos mínimos previos, porque son los que, como hemos dicho anteriormente, nos van a determinar la dirección en las próximas sesiones. 915331851, Paco de Madrid, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Adelante. Mire, quería preguntar por el Banco Popular. Sí. Tengo unas acciones del Banco Popular y veo que tiene una brutalidad tremenda, que baja, que está bajando estos días, y está bajando, yo creo que muy fuerte. Y quisiera saber qué es lo que me aconseja este señor, si mantener las acciones, si cree que es momento de venderlos, y ¿cómo ve el Banco Popular? Muy bien. Palabra. Gracias, muy amable. Muchas gracias. ¿El Popular le gusta? Hay algo que no me gusta, dicho así de entrada, y es el comportamiento relativo que ha tenido con respecto a otros bancos en el último mes y medio. Mientras hemos visto a Santander intentando y logrando, aunque de forma puntual y pasajera, cotizar nuevos máximos anuales, BBVA acercándose hacia los mismos, también de forma pasajera el pasado viernes marcó nuevos máximos anuales, títulos como CaixaBank también con una clara fortaleza, Bankinter ni que decir tiene, que también ha sido posiblemente de los más lanzados en cuanto desarrollo alcista en las últimas fechas. Hay 2 títulos como Sabadell y Popular que no solamente no han tenido ese comportamiento, sino que ni siquiera han sido capaces de acercarse hacia zonas de barrera, zonas de papel previas, ni de junio ni de abril en este caso. Hay una zona entre 5 y 5,20 que en este mes de septiembre se ha apreciado, tanto a nivel intradiario como a nivel de cierres de sesión,
posiciones vendedoras. No sé ahora mismo ni de qué entidades, ni con qué fin, ni por qué razones. Para ello habría que preguntar a los que han vendido. Cualquier otra cosa sería inventármelo. Pero sí sé lo que me dice el precio. Y el precio me dice que lleva 4 sesiones consecutivas cerrando casi en el mínimo del día, prácticamente, por no decir de una forma contundente, en ese mínimo, con volumen en la recta final de las sesiones. Y eso solamente tiene una traducción, una interpretación, papel, ahora mismo en el corto plazo, posibilidad de cesiones y confirmación de este escenario de riesgo de cesiones por debajo de 4,70. Ya lo está haciendo, hoy está cotizando por debajo. Todo lo que fuera a ver en esta semana por debajo de 4,70 significaría que se mantendría intacto el riesgo de nuevos descensos. Esto en respecto al corto plazo. Si estamos hablando de una posición tomada con vocación de medio a largo plazo, es decir, no hablamos de alguien que haya entrado en el último mes y medio, sino que tiene los títulos dentro de su cartera, su referencia debe ser el mínimo de agosto. Y al igual que en el caso del IBEX 35, hemos hablado antes de la referencia clave en el estricto corto plazo del nivel mínimo de la semana pasada. Ahora bien, otra cosa es que hagamos el espacio temporal, que pensemos en un medio, incluso largo plazo. Ahí ya no, ahí ya la referencia clave es el mínimo de agosto, la zona de los 10.000 puntos, y en el caso de Popular, la zona de los 4,15. Pero si la pregunta iba dirigida al corto plazo, por debajo de 4,70, confirmación de lo que está siendo ya una presión vendedora en las últimas sesiones. 915331851, consultoriocapital@intereconomia.com. José Manuel de Madrid, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Gracias. Pues mira, quería ver qué me puede decir sobre construcción auxiliar de ferrocarriles, que no hace nada más que bajar últimamente. ¿La tiene comprada a cuánto? Sí, las tengo compradas sobre 280 o por ahí, me parece. Muy bien. Gracias. Hasta otra. Sí, mujer, adiós. ¿Le gusta? A ver, yo sé que es un título que los inversores normalmente que entran en ella entran con una cierta confianza en la compañía, en los contratos, en el desarrollo de la misma. Pero yo digo lo mismo a lo largo de este 2014. Todo esto está muy bien y las perspectivas de las compañías, por supuesto, es lo que teóricamente y además posiblemente sea así, respaldan la evolución futura de sus acciones, porque la gran mayoría de fondos de cierto tamaño pues entran por este tipo de perspectivas o valoraciones. Ahora bien, a un nivel individual hay que saber, y lo decíamos anteriormente también, dónde entramos, y cualquier posición tomada en los últimos meses en CAF es tomado dentro de un escenario bajista, es decir, con la dirección del viento en contra. Esto hace que pueda haber rebotes puntuales, que dé la sensación de que el título empieza a recuperar, pero que se agotan casi con la misma rapidez con la cual habían comenzado. Estamos hablando de un título, para situarnos, que en marzo estaba en 380 y ahora mismo cotiza por debajo de los 280. Todo esto en un contexto de bolsa, renta variable a nivel español, europeo e incluso también estadounidense, claramente alcista, lo cual supone un mayor refuerzo de las connotaciones de debilidad de este título. Ahora mismo, lo que le puedo decir es que el escenario es claramente bajista, que como referencia pues nos tenemos que ir a buscar niveles de abril de 2013, donde marcó mínimos en los entornos de 2,45, 2,50, y que hasta ahí, en principio, por poder podría detenerse en cualquier punto, pero solamente consideraría medianamente probable que hubiera un freno en estos descensos actuales, sobre todo por la verticalidad que ha cogido en las últimas semanas, en esos entornos de 2,45, 2,50. Y por supuesto, ni que decir tiene que si se prolongara más allá de esos 2,45, 2,50, la cosa ya se pondría no fea en el corto o medio plazo, sino una debilidad ya estructural de un largo plazo preocupante. Nos vamos ahora con Daniel Salamanca. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Yo soy analista porque llevo bastante tiempo analizando la bolsa y escuchando sus programas de economía, tanto CRP de mercados como este, y hay una cosa que no me cuadra. Llevamos un rango lateral bastante importante y Santander se para en 7,90 y BBV en 9,90. Si hay órdenes de compra y de venta, ¿cómo es posible que haya gente que cuando llegamos a una resistencia tan importante como es el 9,90 en BBV, haya compradores? Porque para que haya ventas hay gente que tiene que comprar. A ver si me podía comentar algo al analista de esto, porque yo no entiendo cómo con una resistencia que ha llegado varias veces y se ha parado, para que alguien compre, alguien tiene que vender. Gracias. Muy bien, gracias, muy amable. Pues sí, lo vamos a explicar además con un ejemplo muy reciente.
El pasado viernes sale el resultado del referéndum de Escocia. Hay una apertura con hueco alcista en torno a un 1 y pico % en IBEX 35 y por tanto en muchos de sus valores directores, véase Santander, BBVA, Telefónica, Repsol, etcétera. Y nos encontramos que empieza a cotizar en 7,85 al pie del 7,90 de esa. Efectivamente, además coincido que esa zona de 7,90 es la zona de papel, zona de presión vendedora del pasado mes de junio, en el caso de Santander en varias ocasiones. En esos momentos la ola, llamémoslo así, de medios de comunicación, de simplemente la comunidad inversora, de distintos foros, de distintas redes sociales, esto se va a disparar, esto se va para arriba, es la sensación de o compro o me quedo fuera, etcétera. Y eso es lo que muchos inversores, me consta también por algunas conversaciones con algunos de los clientes de Bolsa 3, la sociedad donde trabajo, van a veces detrás del precio y siempre decimos lo mismo, es preferible que un precio se marche a entrar en zona de nadie y que nos quedamos enganchados. Y eso es lo que a veces provoca, es decir, lo que hay detrás son y todo esto pensando en una hipótesis de lo que pudieran tener en la cabeza cualquiera de los inversores que haya comprado en esa zona. Es simplemente la expectativa de que en un momento determinado van a tener la posibilidad de ver, lógicamente, precios superiores, que se están descontando escenarios mucho más positivos de los que a lo mejor luego se ratifican. Y en cualquier caso, eso es lo que refuerza algunas de las herramientas que, como yo, por ejemplo, pues, utilizo, que es el seguimiento del precio, dado que no tengo una posición de gestión suficientemente mayoritaria como para ser determinante en la dirección de un precio. Lo que tengo que hacer es ver dónde la mayoría de los compradores o vendedores toman posiciones para intentar ir en la misma onda para, lógicamente, ir en la dirección del precio. Última llamada, rápido, Sevilla. María, buenos días. Buenos días. Adelante. Mire, quería preguntarle sobre Mapfre, soportes y resistencia. Muy bien, gracias. Soportes y resistencias, Mapfre. Pues Mapfre, título bastante lateral, la verdad, por no, iba a decir el término aburrido, pero me parece igual exagerado. Muy claramente la zona de papel entre 2,95 y 3. Desde junio, varias ocasiones ha llegado ahí, varias ocasiones ha sido incapaz de superarlo. Papel entre 2,95 y 3, mientras no supere esa zona el riesgo de cesiones es evidente, y primer soporte también bastante contundente, la zona de 2,80, hasta el punto de que la lateralidad de las últimas semanas está entre 2,80 y 2,95. Muy bien, Miguel, ha sido intenso, ¿eh? ¿No hemos parado? Sí, ¿No hemos parado? sí. Si es que no podemos bajar la guardia.